3.500 escalones, todos hacia abajo, en una aldea perdida del desierto donde el sol raja la tierra y el agua parece un rumor lejano. Imagina una pirámide invertida excavada en el suelo, ancha arriba y estrecha en el fondo. 13 pisos de piedra que descienden hacia la penumbra. ¿Por qué construir un pozo del tamaño de un palacio, hundiéndolo 13 pisos bajo tierra? ¿Y quién bajaba cada día por esa escalera infinita? Este es Chand Baori. La respuesta es más profunda de lo que parece. Lo que hoy asombra a fotógrafos y arquitectos nació de una necesidad brutal, la de sobrevivir en una de las regiones más secas de la India. Para entenderlo hay que retroceder más de 1000 años, hasta una época en que esta tierra reseca planteó a sus habitantes una pregunta imposible. Imagina una llanura de tierra ocre que se extiende hasta el horizonte sin un solo destello de agua. El aire vibra sobre el suelo recalentado. La piedra quema al tacto. En verano, el termómetro supera con holgura los 40 grados, y durante meses el cielo no ofrece una sola nube. Esto es Rajastán, en el noroeste de la India, una de las regiones más áridas del subcontinente. Y aquí, hace más de 1200 años, alguien tomó una decisión que desafía toda intuición. En lugar de levantar una torre hacia el cielo, excavó un edificio hacia las entrañas de la tierra. La lógica de la supervivencia en este lugar no se parece a la de ningún otro. En casi todo el mundo, la civilización se mide en altura. Los pueblos construyen hacia arriba, campanarios, minaretes, palacios que buscan el sol. Aquí ocurrió lo contrario. Aquí, la única grandeza posible apuntaba hacia abajo, porque abajo estaba lo único que de verdad importaba. No el oro, ni el prestigio, ni los dioses, el agua. Para comprender por qué, conviene detenerse en el ritmo implacable del clima de Rajastán. El año se divide en dos mundos opuestos. Durante unas pocas semanas, entre junio y septiembre, llega el monzón. Lluvias torrenciales que caen sobre la tierra sedienta y la transforman en un instante. Los cauces secos se llenan, los estanques rebosan, el paisaje se cubre de un verde efímero. Y luego, tan bruscamente como llegó, el agua desaparece. Comienzan meses y meses de sequía absoluta, un largo asedio de calor en el que cada gota se convierte en un tesoro. La cuestión no era encontrar agua durante el monzón. La cuestión era guardarla para los otros 9 o 10 meses del año. Y ahí surgía el verdadero problema, el que da sentido a todo lo que vino después. El agua no se quedaba en la superficie, se filtraba, se evaporaba bajo el sol, descendía hacia las capas profundas del subsuelo. El nivel freático, esa frontera invisible bajo la cual se acumula el agua subterránea, bajaba y bajaba a medida que avanzaba la estación seca. En pleno monzón, el agua podía estar a pocos metros. En lo más crudo del verano, se retiraba hacia abajo, cada vez más lejos, cada vez más honda. Un pozo corriente, una simple abertura vertical con un cubo y una cuerda, servía mientras el agua estaba cerca. Pero cuando el nivel caía piso tras piso, ese cubo dejaba de alcanzar. El agua se escondía bajo el suelo y había que ir a buscarla. Aquí está el nudo del enigma, la pregunta que quedará flotando durante buena parte de esta historia. Si el agua desciende sin cesar a lo largo del año, si se retira hacia las profundidades justo cuando más falta hace, ¿cómo se accede a ella? ¿Cómo se llega, día tras día, a un agua que no deja de alejarse hacia abajo? La solución evidente sería cavar más hondo, pero un pozo estrecho y muy profundo tiene un límite práctico brutal. Alguien tiene que descender físicamente hasta el agua, llenar un recipiente y subirlo a pulso. Cuanto más honda está el agua, más imposible se vuelve la tarea. Se necesitaba otra cosa. Una idea distinta de lo que un pozo podía llegar a ser. Detengámonos un momento en el lugar exacto donde nació esa idea. La aldea se llamaba, según la tradición, Avanagari, que puede traducirse como la ciudad del resplandor o la ciudad de la luz. Un nombre luminoso para un rincón hoy modesto del distrito de Dausa, en el este de Rajastán, a unos 95 kilómetros del actual Jaipur.
Con el paso de los siglos, aquel nombre se desgastó en la lengua cotidiana hasta convertirse en el que hoy figura en los mapas: Avaneri. No era una gran capital, no era un centro de poder deslumbrante. Era una comunidad que, como tantas otras en esta tierra reseca, se enfrentaba cada año al mismo desafío elemental. Y de ese desafío nació algo extraordinario. La respuesta que idearon los habitantes de esta región tiene un nombre propio en la India: Baori. En otras zonas del subcontinente lo llaman de otras maneras: Bav en el oeste, Baoli más al norte, pero la idea es la misma y merece un momento de atención, porque es la clave de todo. Un Baori no es un pozo en el sentido que solemos imaginar. Es un pozo escalonado. En lugar de una boca estrecha por la que baja un cubo, se excava un enorme recinto en la tierra, y por sus lados descienden escaleras que permiten caminar, con los propios pies, hasta el nivel del agua, esté donde esté. Si el agua está alta tras las lluvias, se detiene uno en los primeros escalones. Si el agua ha bajado en plena sequía, se sigue descendiendo, peldaño a peldaño, hasta encontrarla en el fondo. El pozo escalonado no lucha contra el descenso del agua, se adapta a él. Sigue al agua hacia abajo con una escalera. Esta inversión de la lógica lo cambia todo, y conviene subrayarla porque es el corazón de lo que veremos a lo largo de esta historia. Un pozo común obliga al agua a subir hasta las personas. Un Baori permite que las personas bajen hasta el agua. Parece un matiz, pero es una revolución silenciosa. Significa que el nivel cambiante del agua deja de ser un obstáculo insalvable y se convierte en algo con lo que se puede convivir. Significa que, en el peor mes del año, cuando el agua se ha retirado a decenas de metros de profundidad, la comunidad todavía puede alcanzarla caminando. Y significa, sobre todo, que un pozo deja de ser un simple agujero para transformarse en una construcción, en una obra de ingeniería, en un espacio con forma, con lógica y con belleza. Pero adaptarse al agua que desciende tenía un precio, y ese precio explica la escala descomunal de lo que aquí se levantó. Si el nivel podía caer el equivalente a un edificio de varias plantas entre el monzón y el verano, la escalera tenía que descender exactamente esa misma altura. Y no bastaba con una escalera cualquiera. Debía permitir el paso de mucha gente, todos los días, en ambos sentidos, cargando recipientes pesados. Debía resistir siglos de uso, de pisadas, de erosión. Debía sostener sus propias paredes contra el empuje de la tierra. Cada una de estas exigencias empujaba el diseño hacia lo monumental. Lo que había empezado como una necesidad de beber terminó dictando una arquitectura de proporciones asombrosas. Un recinto tan vasto que, visto por primera vez, cuesta creer que su origen fuera algo tan sencillo como el agua. Aquí es donde la intuición del espectador empieza a tambalearse, y aquí aparece el primer hecho que rompe el molde. Uno espera que un pozo sea, a lo sumo, un elemento discreto del paisaje. Lo que los habitantes de esta tierra construyeron fue lo contrario de discreto. Un recinto cuadrado de unos 35 metros de lado, comparable a la longitud de una pista de baloncesto. 13 niveles de piedra descendiendo hacia el fondo, como bajar por la escalera de un edificio de 13 plantas, solo que hundido bajo tierra. Y por sus lados, miles y miles de escalones dispuestos con una precisión que desconcierta. No un pozo, sino una catedral invertida del agua. La necesidad más humilde y elemental, la de saciar la sed, había producido una de las estructuras más imponentes de toda la región. El contraste es difícil de exagerar. Estamos hablando de una aldea del desierto, no de una capital imperial. Una comunidad que vivía al ritmo de las cosechas y de las lluvias, en un rincón apartado de las grandes rutas. Y sin embargo, de ese lugar modesto surgió una obra que rivaliza en ambición con los grandes monumentos de su tiempo. La desproporción entre la sencillez del propósito y la magnitud del resultado es, quizá, lo más fascinante de todo, porque obliga a reformular la pregunta inicial. No se trata solo de por qué construyeron hacia abajo. Se trata de por qué construyeron a semejante escala, con semejante esfuerzo, con semejante cuidado, para resolver algo tan cotidiano como llenar un recipiente de agua. La respuesta a esa desproporción no está en el capricho ni en la vanidad.
está en la propia naturaleza del problema. En una tierra donde el agua marcaba la frontera entre la vida y la muerte, garantizar su acceso durante todo el año no era un lujo, sino la condición misma de la existencia de la comunidad. Un pozo que fallara en agosto no era una molestia, era una catástrofe. Por eso se construía a lo grande, a lo sólido, a lo definitivo. Por eso se invertían recursos que parecerían desmesurados para una simple fuente de agua. Lo que estaba en juego no era la comodidad, era la supervivencia de un pueblo entero, año tras año, generación tras generación. Y así, en esta llanura ardiente donde el agua se esconde bajo el suelo, quedó plantada la semilla de un enigma que ha sobrevivido más de 1200 años. Un edificio que crece hacia abajo, una escalera que persigue el agua hasta las profundidades, una aldea humilde, capaz de una proeza monumental. Falta por descubrir cómo se le dio forma exacta a esa idea, qué geometría permitió que miles de personas bajaran y subieran sin estorbarse, y por qué el resultado terminó pareciendo menos una obra de ingeniería que una ilusión imposible tallada en piedra. Colócate por un instante en el borde mismo del recinto, con las puntas de los pies rozando el vacío. Ante ti no hay una vista que ascienda, como ocurre frente a una torre o una fachada. Ante ti, el suelo se abre y se hunde. La mirada cae en picado, resbala por hileras y más hileras de piedra y se pierde allá abajo, en un fondo oscuro donde el aire parece más denso. La sensación es casi de vértigo invertido, ese desconcierto que produce mirar hacia abajo cuando el instinto espera mirar hacia arriba. Y de golpe se comprende algo que ninguna fotografía transmite del todo. Esto no es un pozo excavado, es un edificio entero puesto del revés. La comparación que surge de inmediato es la de una pirámide invertida, y no es una metáfora casual, sino la descripción exacta de su forma. Una pirámide clásica, la de Egipto o la de Mesoamérica, es ancha en la base y se estrecha hacia la cima, apuntando al cielo. Chand Baori hace precisamente lo contrario. Es ancho en lo alto, a ras de suelo, y se va estrechando a medida que desciende hacia el agua. La boca abierta en la superficie mide unos 35 metros de lado, un cuadrado casi perfecto, y ese cuadrado se contrae piso tras piso hasta llegar al fondo, donde el espacio se reduce a una fracción de la abertura superior. Un embudo geométrico, una montaña hueca hundida en la tierra. Aquí conviene detenerse en el segundo hecho que desafía la intuición, porque toca una de las convicciones más arraigadas sobre la arquitectura. Damos por supuesto que los edificios crecen hacia arriba. Es lo que hacen las casas, los templos, las murallas. Se elevan, ganan altura, se recortan contra el horizonte. Chand Baori crece hacia abajo. Su silueta no se dibuja sobre el cielo, sino contra la tierra. Un viajero que llegara caminando por la llanura podría pasar a pocos metros sin advertir su presencia, porque no hay nada que sobresalga, nada que anuncie desde lejos su magnitud. Toda su grandeza está escondida bajo el nivel del suelo, esperando a ser descubierta desde el borde. Es un monumento que se revela solo cuando ya se está encima de él. Esa inversión no responde a un afán de originalidad ni a un juego estético. Responde, punto por punto, a la función. Y la clave está en entender qué gana un edificio al adoptar esta forma de embudo hacia adentro, porque cada rasgo de su geometría resuelve un problema concreto. Empecemos por la parte más ancha, la de arriba. Una boca amplia en la superficie cumple dos tareas a la vez. Por un lado, ofrece una gran superficie de captación. Cuando llegan las lluvias del monzón, toda esa extensión abierta recoge agua y la canaliza hacia el interior, como un enorme cuenco tallado en el suelo. Por otro lado, una abertura ancha permite que muchas personas accedan al mismo tiempo, que se distribuyan por los distintos lados sin agolparse en un único punto. Arriba se necesita amplitud, y por eso arriba el edificio es ancho. Descendamos ahora con la mirada hacia el fondo, porque allí la lógica se invierte junto con la forma. En el nivel más bajo, donde se acumula el agua, ya no interesa la amplitud, sino todo lo contrario. Un depósito estrecho y profundo concentra el agua restante en un volumen reducido, lo que resulta decisivo en plena sequía, cuando cada gota cuenta. Además, al estrecharse y hundirse, el fondo queda protegido.
Las paredes altas que lo rodean le dan sombra durante casi todo el día. Y esa sombra frena la evaporación, el gran enemigo del agua en un clima donde el sol devora la humedad en cuestión de horas. El agua guardada en el fondo de este embudo está resguardada del calor y del viento seco de una manera que ningún estanque abierto podría igualar. Ancho arriba para recoger y acoger, estrecho abajo para concentrar y proteger. La forma entera es una respuesta al clima, escrita en piedra. Hay algo profundamente elegante en esta idea y merece la pena saborearlo. La misma geometría que hace que Chand Baori parezca una obra de arte hipnótica es, al mismo tiempo, una máquina de gestión del agua perfectamente razonada. No hay divorcio entre lo bello y lo útil. La belleza nace directamente de la utilidad. Cada decisión que hoy nos parece asombrosa por su apariencia tuvo primero una justificación práctica, tan sólida como el propio sillar de arenisca con que se levantó. Y ese es, quizá, uno de los rasgos que distingue a la gran ingeniería de la simple construcción, cuando la solución a un problema resulta, además, hermosa. Detengámonos en el material y en la sensación física del lugar, porque la forma no se entiende del todo sin el tacto de la piedra. Chand Baori está construido con arenisca, la roca predominante de la región, extraída y tallada en bloques que encajan con una precisión notable. Al descender por sus niveles, la mano roza una superficie que arriba, bajo el sol, está recalentada, casi ardiente, y que abajo, en la penumbra, se vuelve fresca y algo húmeda. Esa masa pétrea no es solo estructura, es también un regulador. La piedra absorbe el calor lentamente y lo suelta lentamente, de modo que el interior del pozo se comporta de manera muy distinta a la superficie expuesta. La forma de embudo y la masa del material trabajan juntas, y el resultado es un espacio que, cuanto más se baja, más se aparta del clima furioso de arriba. Volvamos al problema que quedó planteado, el que da atención a esta parte de la historia, porque conviene no perderlo de vista. Se dijo que el agua descendía a lo largo del año, retirándose hacia las profundidades justo cuando más se la necesitaba. La forma de pirámide invertida es la respuesta arquitectónica exacta a ese descenso. Al ir estrechándose hacia abajo, el edificio acompaña al agua en su retirada. En los niveles superiores, anchos, se accede al agua abundante de después de las lluvias. En los niveles inferiores, estrechos, se alcanza el agua escasa del corazón de la sequía. Cada piso corresponde, en cierto modo, a una altura distinta del agua a lo largo del ciclo anual. El edificio entero es como un calendario vertical. Bajar por sus escalones es recorrer las estaciones, desde la abundancia del monzón hasta la carestía del verano. Y aquí se cierra el círculo de la forma, con una constatación que reordena todo lo dicho. La pirámide invertida de Chand Baori no es un ornamento, ni una excentricidad, ni un símbolo de nada oculto. Es la traducción en piedra de un ciclo natural. La tierra decidía dónde estaría el agua en cada momento del año, y el edificio se moldeó para seguir esa decisión sin oponerse a ella. 13 niveles que descienden en cascada porque el agua descendía. Un fondo estrecho y sombreado porque el agua debía conservarse. Una boca ancha porque la lluvia debía recogerse y la gente debía entrar. No hay ni un solo rasgo gratuito. Toda la extrañeza de su silueta, ese asombro que produce ver un edificio hundido en lugar de erguido, se disuelve en cuanto se comprende que cada metro de su descenso tiene una razón de ser. Queda, sin embargo, un aspecto que la forma general todavía no explica del todo. Se ha hablado del embudo, de la boca ancha, del fondo estrecho, de la piedra que regula el calor. Pero un embudo liso sería inservible. Nadie podría llegar al agua sin una manera de bajar. Lo que convierte a Chand Baori en algo único no es solo que se hunda como una pirámide invertida, sino cómo están dispuestos los caminos que recorren ese descenso. Porque en sus paredes inclinadas se despliega un tejido de escalones tan denso, tan repetido y tan matemáticamente ordenado que el ojo, al intentar seguirlo, se pierde. La forma general es la de un embudo, pero la piel de ese embudo es una de las geometrías más desconcertantes que jamás se hayan tallado en piedra. Fija la vista en una de las 3 paredes inclinadas y trata de seguir un solo escalón con la mirada.
Al principio parece sencillo, pero el escalón se cruza con otro, y ese otro con un tercero, y de pronto la vista tropieza, retrocede, se desvía por una diagonal que no llevaba a ninguna parte. Las líneas suben y bajan a la vez. Los peldaños forman rombos que se repiten hacia el fondo en una sucesión que parece no tener fin. Hay un momento, breve y desconcertante, en que el cerebro se rinde. Ya no sabe qué sube y qué baja, qué está cerca y qué está lejos. La piedra quieta produce una sensación de movimiento. Y entonces surge la comparación inevitable, la que repiten cuantos se asoman por primera vez a este lugar. Parece una de esas escaleras imposibles de Escher, esas que ascienden y descienden eternamente sin llegar jamás a ninguna parte. Detengámonos en esa impresión, porque encierra el tercer gran hecho que desafía la intuición. Lo natural sería pensar que semejante despliegue de simetría es, ante todo, decoración, un alarde estético, un lujo visual añadido a un pozo que podría haber cumplido su función con una simple rampa o una escalera recta. Y sin embargo, la verdad es la contraria, y resulta mucho más interesante. Ese dibujo hipnótico de rombos no se diseñó para deslumbrar la vista, se diseñó para resolver problemas concretos de acceso, de circulación y de construcción. La belleza que hoy detiene el aliento de los visitantes es un subproducto de la eficacia. Detrás de cada línea que confunde al ojo hay una decisión de ingeniería tan fría como acertada. Empecemos por las cifras, porque marcan la escala del desafío. Se calcula que Chand Baori reúne alrededor de 3.500 escalones, distribuidos a lo largo de 13 niveles. 3.500 peldaños son, aproximadamente, los pasos que alguien daría en una caminata de media hora. Solo que aquí no se avanza en horizontal, sino que se desciende y se asciende, una y otra vez, cargando el peso del propio cuerpo y el de los recipientes de agua. Y esos miles de escalones no ocupan las 4 paredes del recinto, sino solo 3 de ellas. La cuarta, como veremos en su momento, está reservada a otra cosa. Es decir, toda esa multitud de peldaños se concentra en 3 de los 4 lados del cuadrado, plegándose sobre sí misma para caber en el espacio disponible. De ahí la densidad casi mareante del conjunto. La clave que ordena todo ese aparente caos tiene un nombre sencillo: los tramos dobles. En cada nivel, las escaleras no descienden en una sola dirección, sino que se despliegan en tramos que van y vienen, subiendo y bajando en diagonal, paralelos al borde del pozo. Imagina 2 corrientes de escalones que avanzan en zigzag, una junto a la otra, encajadas como los dientes de una cremallera. Esa disposición es la que genera el patrón de rombos y también la que explica la ilusión visual. Al haber escalones que ascienden y escalones que descienden entrelazados en la misma superficie, el ojo no consigue asignar una única dirección al conjunto. Ve subir y bajar al mismo tiempo, y de esa contradicción nace el efecto de escalera imposible. Lo que parece un truco óptico es, en realidad, la huella de un sistema de doble sentido. Y aquí aparece la razón más humana de todo el diseño, la que conviene tener presente para no perderse en la pura geometría. Un pozo escalonado no lo usaba una persona sola de vez en cuando. Lo usaban decenas, quizás cientos de personas cada día, sobre todo en las horas frescas del amanecer y del atardecer. Todas necesitaban bajar hasta el agua y volver a subir cargadas. Si hubiera existido un único camino, un solo tramo de escalera, se habría formado un atasco constante. Los que bajaban chocando con los que subían, el peso del agua volviendo el ascenso lento y penoso, la congestión multiplicándose en las horas de mayor afluencia. Los tramos dobles resuelven ese problema de raíz, permiten que un flujo descienda mientras otro asciende, sin cruzarse, sin estorbarse. Es, en esencia, un sistema de circulación de doble sentido tallado en piedra, 1000 años antes de que existiera la palabra para nombrarlo. Detengámonos un momento en el gesto físico de recorrer esas escaleras, porque ahí se comprende su lógica mejor que en cualquier plano. Baja alguien por uno de los tramos con un cántaro vacío, ligero, a paso rápido. A su lado, muy cerca pero sin tocarse, otra persona asciende con el cántaro lleno, pesado, midiendo cada peldaño. Los dos comparten el mismo nivel, la misma pared, y sin embargo nunca se interponen,
porque cada uno sigue su propia diagonal. Al llegar al extremo de un tramo, se gira, se cambia de dirección y comienza el siguiente. El descenso completo es una sucesión de estos giros, un vaivén paciente que va ganando profundidad nivel tras nivel. Nadie diseñó esto pensando en la fotografía, lo diseñó pensando en el cuerpo cansado de quien acarrea agua bajo el calor. Hay todavía una tercera ventaja en este sistema, y es la que lo hizo posible desde el punto de vista de la construcción. Un patrón que se repite es un patrón que se puede calcular, medir y reproducir. Al basar todo el conjunto en un módulo, en una unidad de escalón que se multiplica de forma regular, los constructores dispusieron de un método fiable para levantar una obra de enorme complejidad. Cada rombo es, en el fondo, la repetición de una misma pieza. Esa repetición modular facilitaba el trabajo de los canteros, permitía coordinar a muchas manos siguiendo una misma pauta y garantizaba que la estructura mantuviera su coherencia desde el borde superior hasta el fondo. La simetría, además de ordenar la circulación, ordenaba también el propio proceso de edificación. Belleza, función y método constructivo, los tres unidos en un solo dibujo. Conviene ahora recoger el hilo que quedó tendido, el de la escalera imposible, y darle respuesta con claridad, porque en esa respuesta se disuelve todo el misterio aparente. El efecto Escher de Chand Baori no esconde ningún saber oculto ni ninguna intención mística. Es sencillamente lo que ocurre cuando se combinan tres exigencias prácticas sobre una misma superficie inclinada. Dar acceso a un agua que cambia de nivel, permitir el paso simultáneo de mucha gente en ambos sentidos y hacerlo con un sistema modular fácil de construir. De esa combinación surge, casi por añadidura, uno de los patrones geométricos más hipnóticos jamás tallados. La ilusión no está en la piedra, está en el ojo del que mira, incapaz de seguir tanta línea repetida a la vez. Y sin embargo, reconocer que todo tiene una explicación no le resta ni un ápice de asombro. Al contrario, comprender que esa maraña de rombos es el resultado de un razonamiento tan riguroso vuelve el conjunto aún más admirable, porque significa que quienes lo idearon no buscaban impresionar, sino funcionar, y que la belleza le salió al paso sin proponérselo. Significa que la mirada moderna, la del viajero que llega con una cámara y se queda mudo ante la simetría, está contemplando en realidad la elegancia de una solución perfecta a un problema cotidiano. Los 3.500 escalones no son un laberinto para perderse, son un mecanismo para no perderse nunca el acceso al agua, en ninguna estación del año. Con esto queda desvelado el corazón geométrico de Chand Baori. ¿Por qué desciende como desciende? ¿Por qué se pliega en rombos? ¿Por qué confunde la vista sin dejar jamás de ser útil? Pero recorrer esos tramos, bajar peldaño a peldaño hacia el fondo del embudo, produce además otro efecto que los planos no registran y que las cifras no explican. Un cambio que no se ve, sino que se siente en la piel a medida que la superficie ardiente queda atrás y el aire, poco a poco, empieza a transformarse. Comienza a descender por uno de los tramos, dejando atrás el borde del recinto, y presta atención a algo que no tiene forma ni color, algo que solo la piel percibe. Al principio, arriba, el calor golpea sin tregua. El sol cae a plomo sobre la arenisca, el aire quema en los pulmones, la luz obliga a entornar los ojos. Pero unos cuantos niveles más abajo, el cuerpo empieza a notar un cambio. La luz se vuelve más suave, más oblicua. El bullicio de la superficie, las voces, los pasos, el rumor lejano de la aldea se apaga poco a poco, como si alguien bajara el volumen del mundo. Y sobre todo, el aire cambia. Se vuelve más denso, más quieto, más fresco. Cuando se llega cerca del fondo, la diferencia es inconfundible. Allí abajo hace frío, un frío sereno y húmedo, mientras que arriba, a pocos metros por encima de la cabeza, sigue rugiendo el horno del desierto. Aquí aparece el cuarto hecho que rompe con lo que uno esperaría, y es de los más contraintuitivos de toda esta historia. La imaginación asocia lo subterráneo con lo asfixiante. Bajo tierra, pensamos, el aire debe de estar viciado, cargado, caliente, sin ventilación. Un sótano en verano, una cueva cerrada. Chand Baori demuestra exactamente lo contrario. En lo más profundo del pozo,
la temperatura puede ser 5 o 6 grados más baja que en la superficie. Y esos 5 o 6 grados, que sobre el papel parecen poca cosa, en la práctica lo cambian todo. Cuando arriba el termómetro supera los 40 grados, esa diferencia marca la frontera entre un calor insoportable y un refugio habitable. Bajar al fondo de Chand Baori no era solo ir a buscar agua, era escapar del sol. La explicación de este fenómeno no tiene nada de misterioso, pero es una lección de física tan clara que merece detenerse en ella. Intervienen dos factores que trabajan juntos. El primero es la masa de piedra. Toda la arenisca que forma las paredes, los escalones y los niveles del pozo constituye una enorme reserva térmica. La piedra tarda muchísimo en calentarse y muchísimo en enfriarse. Durante el día absorbe el calor con lentitud. Durante la noche lo suelta con la misma parsimonia. El resultado es que el interior del pozo queda amortiguado frente a los vaivenes brutales del clima de superficie. Mientras fuera, la temperatura sube y baja de forma extrema entre el mediodía y la madrugada, dentro del pozo se mantiene mucho más estable, mucho más templada. La masa pétrea actúa como un colchón que absorbe los golpes de calor. El segundo factor es la profundidad misma, unida a la forma del edificio. Cuanto más se desciende, más protegido está el aire de la radiación directa del sol. Las paredes altas del embudo proyectan sombras sobre los niveles inferiores durante casi todas las horas del día, de modo que el fondo apenas recibe luz directa. Además, el aire fresco y húmedo, que es más pesado que el aire caliente, tiende a acumularse en las zonas bajas. Se forma así una bolsa de frescor en el fondo del pozo, alimentada por la sombra permanente, por la humedad del agua almacenada y por el aislamiento que proporciona la piedra. No hace falta ningún mecanismo, ninguna máquina, ninguna fuente de energía. La temperatura baja sola, como consecuencia natural de la forma, del material y de la profundidad. Detengámonos un momento en lo que esto significaba para la vida cotidiana, porque transforma por completo la idea que teníamos del edificio. Un pozo escalonado como Chand Baori no era únicamente una infraestructura hidráulica, era, al mismo tiempo, un refugio climático. En las horas más crueles del verano, cuando trabajar o incluso permanecer al aire libre resultaba peligroso, los niveles inferiores ofrecían un abrigo natural. Bajo aquellas galerías frescas, a resguardo del sol, las personas podían reunirse, descansar, esperar a que pasara lo peor del día. El pozo funcionaba como una especie de acondicionador de aire comunitario, 1000 años antes de que existiera nada semejante. Un lugar donde el aire era respirable, donde la piedra devolvía frescor, donde el cuerpo por fin dejaba de luchar contra el calor. Y ese detalle reordena todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre la función del edificio. Se ha hablado de recoger agua, de almacenarla, de acceder a ella pese al descenso del nivel freático. Todo eso es cierto, y sigue siendo el propósito primero. Pero el frescor del fondo añade una segunda utilidad que no estaba en el plan y que, sin embargo, resultó decisiva. La misma forma de embudo que protegía el agua de la evaporación, protegía también a las personas del calor. La misma masa de piedra que sostenía la estructura regulaba la temperatura. La misma profundidad que permitía alcanzar el agua en plena sequía generaba una bolsa de aire fresco. Cada rasgo del diseño cumplía más de una función a la vez. Nada se desperdiciaba. El agua y la sombra, la sed y el calor, se resolvían con una única arquitectura. Conviene subrayar hasta qué punto esto habla de la inteligencia de quienes concibieron el lugar. No sabemos si buscaron deliberadamente ese efecto de frescor o si lo descubrieron como una consecuencia afortunada de la forma. Es probable que ambas cosas se dieran la mano. Primero se observó que abajo se estaba mejor, y después se aprovechó ese hallazgo, incorporándolo al uso habitual del pozo. Fuera como fuese, el conocimiento estaba ahí, transmitido de generación en generación. Se sabía que en Chand Baori el verano era más llevadero cuanto más se bajaba. Se sabía en qué niveles convenía reunirse, en qué horas, para huir del sol. Ese saber, práctico y sin nombre, formaba parte del patrimonio invisible de la comunidad, tan real como los propios muros de arenisca. Recojamos ahora la pregunta que quedó en el aire al comienzo del descenso, la del cambio que se siente en la piel, y démosle su respuesta completa.
porque en ella se cierra el sentido de esta parte. El frío del fondo no es un capricho de la naturaleza ni una anomalía inexplicable. Es el efecto combinado de tres cosas que ya conocemos: la enorme masa de piedra que amortigua el calor, la profundidad que aleja el aire de la radiación solar y la sombra permanente que proyecta la forma del embudo. Sumadas, producen esa caída de 5 o 6 grados que convierte el fondo del pozo en un oasis de frescor en medio del desierto. Lo que la piel percibe al bajar es, en realidad, la física de la piedra trabajando en silencio. Y así, lo que empezó pareciendo una simple curiosidad sensorial se revela como una pieza más del mismo razonamiento que gobierna todo el edificio. Chand Baori resolvía la sed y resolvía el calor con los mismos muros, la misma forma, la misma profundidad. Bajar hasta el agua era también bajar hasta el frescor. La escalera que perseguía al agua conducía, al mismo tiempo, a un refugio contra el sol. Todo en este lugar apunta en la misma dirección, la de una comunidad que aprendió a convertir un problema, el clima extremo, en la propia solución, aprovechando cada metro de descenso para vivir mejor. Queda, sin embargo, una pregunta que ni la forma ni el frescor responden todavía. Se ha hablado de guardar el agua, de protegerla de la evaporación, de conservarla en el fondo estrecho y sombreado. Pero para guardar el agua primero hay que atraparla, y atraparla en una tierra donde solo llueve unas pocas semanas al año, como una violencia repentina, exigía algo más que una buena forma. Exigía todo un sistema pensado para capturar la lluvia en el instante fugaz en que caía, antes de que el sol volviera a robársela. Imagine a fondo del pozo en el peor momento del año. Es finales de la primavera, semanas antes de que lleguen las lluvias. El nivel del agua ha caído hasta su punto más bajo, retirándose a lo más hondo del embudo. Los escalones inferiores, que durante el monzón quedaban sumergidos, están ahora secos y polvorientos. El sol lleva meses sin encontrar una sola nube, y sin embargo, en el fondo todavía queda agua, la justa para que la comunidad resista hasta que el cielo se abra. Esa agua no llegó allí por azar. Es el resultado de un sistema pensado hasta el último detalle para capturar una lluvia breve y violenta y guardarla durante los largos meses de sequía que vendrían después. Aquí conviene desmontar una idea equivocada, y en ese desmontaje aparece lo verdaderamente ingenioso del lugar. Es fácil imaginar que un pozo se llena desde abajo, alimentado sin más por el agua subterránea que asciende hasta él, pero en una tierra tan seca, confiar solo en el agua del subsuelo habría sido temerario, porque ese nivel bajaba sin descanso a lo largo del año. La clave de la supervivencia estaba arriba, en el cielo, y duraba muy poco. Durante unas pocas semanas, entre el verano y el otoño, el monzón descargaba sobre Rajastán la casi totalidad de la lluvia anual. Caía de golpe, con fuerza, sobre una tierra endurecida que apenas la absorbía. Todo el reto de la ingeniería consistía en atrapar esa avalancha fugaz antes de que se escurriera o se evaporara, y en conducirla hacia un lugar donde pudiera conservarse. La primera pieza de ese sistema es la propia forma del edificio, que ya conocemos, pero que ahora revela una función adicional. La boca ancha del recinto, esos 35 metros de lado abiertos al cielo, actúa como una gran superficie de captación. Cuando el monzón descarga, el agua que cae dentro del perímetro del pozo no se pierde, resbala por los niveles, corre por los escalones y desciende hacia el fondo, guiada por la inclinación de las paredes. El embudo entero funciona como un cuenco tallado en la tierra, diseñado para recoger cada gota que caiga dentro de él y llevarla, por gravedad, hasta el depósito inferior. La misma geometría que servía para bajar a buscar el agua, servía también para recolectarla desde el instante en que tocaba la piedra. Pero recoger el agua era solo la mitad del problema. La otra mitad, más difícil aún, era conservarla. Y aquí entran en juego varios principios que conviene mirar de cerca, porque explican cómo un depósito descubierto podía guardar agua durante meses en pleno desierto. El primero es la profundidad y la sombra, de las que ya se ha hablado. Al concentrarse en el fondo estrecho y umbrío del embudo, el agua quedaba resguardada del sol directo y del viento seco, los dos grandes agentes de la evaporación.
Un charco extendido bajo el sol se habría esfumado en días. Una columna de agua recogida en un pozo hondo y sombreado resistía muchísimo más. La forma no solo atrapaba la lluvia, la protegía una vez atrapada. El segundo principio es más sutil y conecta a Chand Baori con la tierra que lo rodea. Un pozo escalonado no era un simple recipiente aislado. Al excavar tan hondo, alcanzaba las capas del subsuelo donde el agua se filtra y se acumula, el nivel freático del que ya hablamos. De este modo, el pozo cumplía una doble tarea. Por un lado, almacenaba el agua de lluvia que recogía desde arriba. Por otro, se mantenía en contacto con el agua subterránea, que lo realimentaba lentamente y ayudaba a recargar las reservas de la zona. La lluvia que entraba en el pozo no solo se guardaba, parte de ella se filtraba hacia el terreno, reponiendo el agua del subsuelo del que después volvería a beber la comunidad. Era un ciclo cerrado, una conversación permanente entre el edificio y la tierra. Detengámonos ahora en un rincón poco conocido del pozo, un detalle que revela hasta qué punto todo estaba previsto. En una de las estructuras del recinto existía un pequeño espacio resguardado, una cámara pensada para extraer el agua con ayuda de un mecanismo tradicional, algo semejante a un sistema de poleas y cuerdas. No siempre había que descender los 13 niveles con un cántaro. Para ciertos usos, o cuando el nivel lo permitía, el agua podía izarse desde arriba mediante ese ingenio sencillo pero eficaz. Ese pequeño detalle dice mucho. Indica que Chand Baori no era una obra improvisada, sino un conjunto de soluciones complementarias. Escaleras para bajar cuando hacía falta, mecanismos para subir el agua cuando convenía, cada herramienta pensada para una circunstancia distinta del ciclo del agua. Conviene ahora situar a Chand Baori en un contexto más amplio, porque no fue una ocurrencia aislada, sino la cumbre de toda una tradición. A lo largo y ancho del oeste de la India, en las regiones áridas y semiáridas, se construyeron durante siglos miles de estas estructuras. En unas zonas las llamaban Bab, en otras Baoli o Baori, y su lógica era siempre la misma: descender por escalones hasta un agua que cambiaba de nivel y aprovechar la construcción para recoger y conservar la lluvia. Se levantaron desde aproximadamente el siglo VII y durante más de 1000 años formaron la columna vertebral del abastecimiento de agua en buena parte del subcontinente. Chand Baori destaca entre todas ellas por su escala y por la perfección de su geometría, pero pertenece a una familia numerosa, a un saber colectivo transmitido de generación en generación y perfeccionado a lo largo de los siglos. Ese saber era, en el fondo, una forma temprana y sofisticada de lo que hoy llamaríamos recolección de agua de lluvia y recarga de acuíferos. Sin instrumentos modernos, sin teoría hidráulica escrita, quienes construyeron estos pozos entendieron principios que la ingeniería contemporánea ha vuelto a valorar solo recientemente. Comprendieron que el agua debía capturarse en el momento y el lugar en que caía, que debía protegerse de la evaporación, que debía filtrarse hacia el subsuelo para no perderse, y que el almacenamiento repartido y local resultaba más fiable que depender de una única fuente lejana. Cada Baori era, a su modo, una pequeña central de gestión del agua adaptada con precisión a su entorno, y Chand Baori era la más ambiciosa de todas. Recojamos ahora el hilo que quedó tendido al principio, el del fondo que aún guardaba agua en vísperas de las lluvias, y démosle respuesta completa. Aquel resto de agua que permitía a la comunidad resistir hasta el monzón no era un milagro ni una casualidad. Era la consecuencia exacta de un sistema que atrapaba la lluvia con la forma del embudo, la conducía al fondo por gravedad, la protegía de la evaporación con la sombra y la profundidad, y la mantenía en contacto con el agua del subsuelo. Cada gota que sobrevivía al verano había sido capturada meses antes, en unas pocas semanas de lluvia intensa, y conservada con paciencia gracias a una arquitectura que no dejaba nada al azar. El agua del fondo era, literalmente, lluvia guardada, y así, la que parecía la función más elemental del pozo, contener agua, se revela como el fruto de una ingeniería precisa y de un conocimiento acumulado durante siglos. Chand Baori no solo daba acceso al agua, ni solo ofrecía frescor. La capturaba, la conducía, la conservaba y ayudaba a devolverla a la tierra. Era, en el sentido más pleno, una máquina de agua construida en piedra.
Pero reducir este lugar a su mecánica, por admirable que sea, dejaría fuera algo esencial, porque para las personas que bajaban cada día por sus escalones, Chand Baori no era una máquina, era el centro mismo de su vida, el punto donde se cruzaban el esfuerzo, el encuentro y la supervivencia de toda una comunidad. Es el amanecer. La luz apenas empieza a filtrarse sobre la llanura, y el aire conserva todavía el frescor de la noche. En el borde del pozo aparece una figura sola. Lleva un cántaro vacío apoyado en la cadera y comienza a descender por uno de los tramos, sin prisa, con un paso medido que conoce de memoria. A esa hora el fondo está en penumbra, y cada peldaño la acerca a la superficie oscura y quieta del agua. Poco después, otra figura la sigue, y otra. Antes de que el sol despunte del todo, la escalera se ha poblado de siluetas que bajan ligeras y suben cargadas, en un ir y venir silencioso que se repetía, idéntico, cada mañana de cada estación durante siglos. Este era el verdadero pulso de Chand Baori, mucho más allá de su geometría, el rumor cotidiano de la gente que dependía de él para vivir. Aquí conviene detenerse en un hecho que la contemplación estética del monumento suele pasar por alto. Chand Baori impresiona hoy como una obra de arte, un patrón hipnótico que se admira desde el borde. Pero durante la mayor parte de su historia, no fue un objeto para mirar, sino un lugar para trabajar. Y ese trabajo, el de acarrear el agua, recayó día tras día, sobre todo, en las mujeres de la aldea. Eran ellas quienes, antes del calor, descendían los innumerables escalones con los recipientes vacíos, quienes los llenaban en el fondo y quienes los subían de vuelta, ahora pesados, hasta la superficie. No una vez, sino tantas como hiciera falta para abastecer a una familia. La belleza que hoy fotografían los visitantes fue, durante generaciones, el escenario de un esfuerzo físico constante y anónimo. Detengámonos en ese esfuerzo, porque solo midiéndolo con el cuerpo se comprende su magnitud. Bajar con el cántaro vacío era lo fácil, el peso ayudaba, el paso era rápido, el frescor del descenso aliviaba. La verdadera prueba llegaba al volver. Un recipiente lleno de agua pesa mucho, y había que remontarlo peldaño a peldaño, decenas y decenas de escalones, con el calor aumentando a cada nivel que se ascendía. Cuanto más había bajado el nivel del agua en la estación seca, más profundo estaba el fondo y más larga se volvía la subida. En los peores meses del verano, ir a por agua significaba descender el equivalente a varios pisos y remontarlos luego con una carga considerable sobre la cadera o la cabeza. Ese gesto, repetido cada día, formaba parte del ritmo mismo de la existencia. El agua no llegaba a las casas, había que ir a buscarla, y traerla costaba sudor, y sin embargo, reducir Chand Baori a un lugar de fatiga sería contar solo la mitad de la historia. Porque en torno a ese esfuerzo compartido crecía otra cosa, algo que da al pozo una dimensión profundamente humana. La ida al agua era también un punto de encuentro. En las horas frescas del amanecer y del atardecer, la escalera se convertía en un espacio de reunión, donde las mujeres de la aldea coincidían, hablaban, intercambiaban noticias, tejían los lazos invisibles que mantienen unida a una comunidad. El camino hacia el agua era una de las pocas rutinas que reunía, día tras día, a las mismas personas en el mismo sitio. Bajar a por agua era una tarea, sí, pero era también una conversación, un descanso, una vida social entera desplegada sobre los peldaños. Aquí surge un matiz que conviene subrayar, porque revela hasta qué punto la arquitectura moldeaba la convivencia. Ya vimos que en las horas más duras del verano, el fondo del pozo ofrecía un frescor que la superficie no conocía. Ese frescor no solo aliviaba a quien iba a por agua, convertía los niveles inferiores en un lugar donde detenerse, donde permanecer un rato a resguardo del sol. Las familias buscaban esas galerías umbrías para escapar del calor. Y allí, en la penumbra fresca, el pozo dejaba de ser una simple fuente para transformarse en un refugio común, en una sala compartida por toda la aldea. La misma piedra que guardaba el agua acogía también a las personas. El acarreo y el descanso, la necesidad y el encuentro, ocurrían en el mismo escenario.
No solo los habitantes de la aldea daban vida a estos escalones. Chand Baori se alzaba en una tierra recorrida por caminantes, y para ellos representaba algo precioso. Los viajeros que atravesaban las rutas resecas de Rajastán, y en especial los peregrinos que se dirigían a los lugares sagrados de la región, encontraban en el pozo un alivio doble. Aquí podían saciar la sed tras jornadas de polvo y calor, y aquí podían descansar a la sombra antes de reanudar la marcha. Un pozo escalonado de esta envergadura era, para el que llegaba agotado del camino, mucho más que agua. Era sombra, era reposo, era la certeza de que la travesía tenía puntos de auxilio. Durante siglos, estas estructuras funcionaron como estaciones de descanso repartidas por el paisaje, jalones de vida en medio de la aridez. Detengámonos un instante en lo que todo esto revela sobre la naturaleza del edificio, porque reordena cuanto se ha dicho hasta ahora. Se ha hablado de Chand Baori como una máquina de agua, como una obra de ingeniería climática, como un prodigio geométrico. Y todo ello es cierto, pero para quienes lo usaban a diario no era ninguna de esas abstracciones. Era el lugar donde empezaba y terminaba la jornada, donde se cruzaban los vecinos, donde descansaban los extraños, donde el esfuerzo de sobrevivir se volvía, por un rato, vida compartida. Un pozo escalonado no era solo infraestructura, era el corazón social de la comunidad, el punto en torno al cual giraba buena parte de la existencia cotidiana. La piedra resolvía la sed, pero también tejía los vínculos entre las personas. Recojamos ahora el hilo que quedó tendido al amanecer, el de aquella primera figura solitaria que descendía con su cántaro, y démosle su pleno sentido. Aquella mujer no bajaba a un monumento, bajaba a su fuente de vida, por un camino que sus antepasadas habían recorrido antes y que sus descendientes recorrerían después. Cada uno de sus pasos formaba parte de una rutina milenaria, tan esencial como respirar, y a la vez tan cargada de encuentro y de comunidad que trascendía la mera necesidad. El precio del agua se pagaba con esfuerzo, sí, medido en escalones y en cargas, pero ese mismo precio compraba algo más que agua. Compraba el lugar donde la aldea entera se reconocía a sí misma cada día. Y así, la pregunta que ha guiado toda esta historia, la de quién bajaba cada día por esos miles de escalones, empieza a encontrar su rostro más humano. Bajaban las mujeres antes del alba y al caer la tarde. Bajaban las familias huyendo del calor. Bajaban los peregrinos y los viajeros en busca de agua y de sombra. Bajaban, en suma, todos los que dependían de aquel pozo para seguir viviendo en una tierra que se lo ponía difícil. Chand Baori latía con ese ir y venir constante, y en él se cifraba su verdadero propósito. Pero junto a esa vida cotidiana palpitaba también otra dimensión, más antigua y más profunda, que explica por qué a este pozo, precisamente a este, se le dedicó tanta belleza y tanto cuidado. Porque justo al lado de sus escalones se alzaba un templo, y el agua que aquí se guardaba no era, para quienes la bebían, solo agua. Al lado mismo del pozo, a pocos pasos de su borde, se levantan los restos de otra construcción. Entre las arcadas se distinguen fragmentos de piedra tallada, columnas caídas, relieves gastados por los siglos. Una figura danzante apenas reconocible, el contorno de una divinidad sentada. Restos de una decoración que en su día debió de ser deslumbrante y que hoy ya se dispersa, resguardada bajo las galerías. Estos fragmentos no pertenecen al pozo, pertenecen a un templo, y su presencia, justo aquí, junto al agua, revela una verdad que cambia por completo la manera de mirar Chand Baori. Porque este lugar nunca fue solo un depósito de agua, fue también un espacio sagrado. Aquí aparece un hecho que rompe con la imagen puramente utilitaria que uno tiende a formarse. Es tentador pensar en un pozo como en pura infraestructura, algo tan práctico y prosaico como una tubería o un aljibe. Pero en la India, y muy especialmente en estos pozos escalonados, el agua nunca fue un asunto meramente práctico. El agua era sagrada. Estaba ligada a las ideas de fertilidad, de purificación, de vida. Y por eso, junto a Chand Baori, quienes lo construyeron levantaron un templo dedicado a una diosa. No un templo cualquiera,
sino uno consagrado a Harshat Mata, venerada como la diosa de la alegría y de la felicidad, protectora de toda la aldea. El pozo que daba de beber y el templo que daba esperanza formaban, juntos, un solo conjunto. Detengámonos en esa vecindad, porque no era casual ni decorativa. En la tradición de esta tierra, el agua y lo divino estaban entrelazados de una manera profunda. Descender a por agua no era un gesto solo físico, tenía también una dimensión ritual. El agua limpiaba el cuerpo y en el simbolismo religioso purificaba igualmente el espíritu. Un lugar que garantizaba el agua garantizaba la vida, y garantizar la vida era, en cierto modo, un acto sagrado. Por eso el pozo y el templo se construyeron uno junto al otro, como las dos caras de una misma realidad. En Chambaori se bajaba a buscar el agua que sostenía el cuerpo, y a pocos pasos se elevaba la plegaria que sostenía el alma. La misma comunidad que dependía del pozo para sobrevivir, acudía al templo para dar gracias y pedir amparo. El templo de Harshat Mata es, además, muy antiguo, tanto o más que las partes más viejas del propio pozo. Se levantó en torno a los siglos VII y VIII, en la misma época en que empezaba a tomar forma la arquitectura subterránea de estos pozos. Estaba adornado con esculturas de gran belleza, con relieves que representaban divinidades, danzantes y escenas de la mitología, tallados con una maestría que hablaba de una comunidad no solo capaz de resolver problemas de ingeniería, sino también de crear arte refinado. Aquella aldea del desierto, que ya nos sorprendió por su capacidad de levantar un pozo monumental, se revela ahora capaz también de una expresión artística y religiosa de primer orden. El agua y la belleza, la necesidad y la devoción, crecían aquí de la mano. Conviene detenerse en lo que este conjunto significaba para quienes lo frecuentaban, porque completa el retrato humano que veníamos trazando. Ya vimos que el pozo era un lugar de trabajo y de encuentro, un centro social donde la aldea se reunía cada día. El templo añadía a esa vida cotidiana una dimensión espiritual. Las festividades, los rituales, las celebraciones comunitarias encontraban aquí su escenario. Los peregrinos que recorrían la región no se detenían solo por el agua y la sombra, se detenían también para venerar a la diosa, para cumplir sus devociones antes de seguir camino. El pozo y el templo, juntos, convertían este rincón de Rajastán en algo más que una parada práctica. Lo convertían en un destino, en un lugar con sentido, en un punto donde confluían la supervivencia material y la vida del espíritu. Y aquí la historia da un giro sombrío, porque la belleza de este lugar sagrado atrajo también la codicia y la violencia. Aquel templo espléndido, tan cuidado y tan venerado, no llegó intacto hasta nosotros. En un momento de su historia fue asaltado y dañado. Las incursiones de Mahmud de Ghazni, el poderoso caudillo que a comienzos del siglo XI lanzó repetidas campañas sobre el norte de la India, dejaron una huella de destrucción a su paso, y el templo de Harshat Mata figura entre los santuarios que sufrieron aquellos embates. Las esculturas fueron derribadas, las columnas quebradas, la decoración desmembrada. Lo que había sido un conjunto armonioso de piedra tallada quedó reducido, en buena parte, a fragmentos esparcidos. La diosa de la alegría conoció, también ella, la desdicha de la guerra. Detengámonos un momento en esos fragmentos, porque cuentan una historia por sí mismos. Hoy muchas de aquellas piezas rotas, esculturas, columnas, relieves, se conservan cuidadosamente en las galerías del propio pozo, protegidas por las autoridades que velan por el patrimonio. Recorrer esas arcadas es contemplar los restos dispersos de un esplendor que la violencia interrumpió. Cada fragmento es a la vez una obra de arte y una cicatriz, testimonio de la belleza que hubo aquí y de la fuerza que la quebró. Y sin embargo, el hecho mismo de que se conserven, de que se hayan reunido y resguardado, habla de una voluntad de no dejar que esa memoria se pierda del todo. Los restos del templo siguen aquí, junto al agua, como una presencia herida pero tenaz. Recojamos ahora el hilo que quedó tendido al comienzo, el de aquellos fragmentos esparcidos entre las arcadas, y démosle su pleno sentido. Esas piedras rotas no son escombros anónimos. Son los restos del templo de Harshat Mata, la diosa de la alegría, que un día se alzó junto al pozo en todo su esplendor,
y que la violencia de una época convulsa redujo a fragmentos. Su presencia explica por qué a Chand Baori se le dedicó tanto cuidado, tanta belleza, tanto arte. No era solo un pozo, era el compañero terrenal de un santuario, la mitad material de un conjunto donde el agua y lo divino se daban la mano. Comprender eso es comprender que la geometría hipnótica de los escalones nació en un lugar considerado sagrado, y que esa condición sagrada impregnaba cada uno de sus peldaños. Y así, lo que empezó pareciendo una obra de pura ingeniería se revela como algo mucho más rico y más frágil. Un espacio donde se cruzaban la sed y la fe, la supervivencia y la devoción, la belleza y la destrucción. El asalto al templo de Harshat Mata es, además, la primera señal de que Chand Baori no atravesó los siglos en calma. Aquella incursión que derribó las esculturas de la diosa fue solo el comienzo de una larga historia de conquistas y de cambios que dejaría su marca en la piedra. Porque nuevos poderes habrían de llegar a esta tierra, y con ellos, transformaciones que aún hoy pueden leerse, nivel a nivel, en los propios muros del pozo. Levanta la vista desde el fondo del pozo hacia lo alto, hacia el lado que no está cubierto de escalones. Allí, coronando una de las 4 caras del recinto, se alza una galería de arcos elegantes, de balcones tallados, de columnas que sostienen varios pisos de piedra. Y hay algo en esos arcos que no encaja del todo con el resto. Su forma, su trazo, su estilo pertenecen a otro mundo, a otra tradición, a otra época. Mientras los escalones descienden con la lógica geométrica de la arquitectura hindú más antigua, aquellas arcadas de arriba hablan un idioma distinto, más cercano al arte islámico. 2 lenguajes de piedra conviven en un mismo edificio. Y esa convivencia, lejos de ser un capricho, es la crónica silenciosa de todo lo que Chand Baori vivió a lo largo de los siglos. Aquí aparece uno de los hechos que más desconciertan de este lugar, y también uno de los más reveladores. Sería fácil imaginar Chand Baori como una obra concebida y terminada de una sola vez, salida entera de la mente de sus constructores originales. La realidad es muy distinta y mucho más interesante. El pozo que hoy contemplamos no es la obra de una época, sino la suma de varias. Sus niveles inferiores, los más antiguos, se remontan a los siglos VIII y IX, a la tradición hindú de los reinos que dominaban entonces esta tierra. Pero las galerías superiores, esos pabellones de arcos que rematan una de sus caras, se añadieron mucho después, ya en época mogol, alrededor del siglo XVIII. Entre una parte y otra median casi 1000 años. Chand Baori es, en cierto modo, un edificio construido a lo largo de un milenio. Detengámonos en esa distancia temporal, porque es difícil de asimilar. Cuando se añadieron las arcadas superiores, la parte inferior del pozo ya era antiquísima. Los escalones por los que descendían las mujeres a por agua habían sido pisados durante generaciones incontables antes de que se colocara la primera piedra de los pabellones de arriba. Es como si una obra empezada en la Alta Edad Media europea hubiera recibido su remate en pleno siglo de las luces. Entre el fondo y la cima del pozo no hay solo una diferencia de altura. Hay una diferencia de casi 1000 años de historia, de dinastías, de estilos, de creencias. Y todo ello coexiste, hoy, en un único recinto que se abarca como una sola mirada desde el borde. Conviene ahora recoger el hilo de violencia que quedó tendido, porque la historia de Chand Baori no fue apacible, y esa turbulencia también dejó su marca. Ya vimos cómo el templo vecino de la diosa Harshat Mata sufrió la destrucción durante las incursiones de comienzos del siglo XI. Pero el pozo mismo conoció más adelante otros embates. Con la llegada del poder mogol, el interior del recinto sufrió daños en algunas de sus esculturas, en la decoración tallada que adornaba sus muros. Las representaciones de divinidades y figuras que poblaban ciertos rincones fueron dañadas o mutiladas. Chand Baori arrastra, por tanto, las cicatrices de más de una época de conflicto. La piedra guarda memoria no solo del agua y del trabajo, sino también de la violencia que atravesó esta tierra una y otra vez. Y aquí surge la paradoja más asombrosa de toda esta historia, la que conviene mirar de frente.
Ese mismo poder mogol que dañó las esculturas del interior fue también el que añadió los pabellones y las arcadas superiores, esas galerías de arcos elegantes que hoy admiramos. Quienes en un momento hirieron el edificio, en otro lo ampliaron y lo embellecieron. Los conquistadores no se limitaron a destruir, también construyeron. Levantaron sobre el antiguo pozo hindú una corona de arquitectura de estilo islámico, con sus balcones, sus galerías y sus arcos. El resultado es ese encuentro insólito que se lee en los muros, una base hindú de casi 1000 años de antigüedad, rematada por una cima mogol muy posterior. Enemigos y constructores, destrucción y ampliación, conviven en la misma piedra. Detengámonos en lo que significa esa mezcla, porque desmonta cualquier lectura simplista. Chand Baori no es un monumento puro, congelado en un solo momento y una sola cultura. Es un edificio mestizo, un palimpsesto de piedra donde cada época dejó su huella sin borrar del todo la anterior. La lógica hindú del descenso escalonado en la base, el lenguaje islámico de los arcos en la cima, las cicatrices de las guerras en las esculturas, los añadidos de belleza sobre las heridas. Todo ello superpuesto, legible para quien sepa mirar. El pozo cuenta, sin palabras, la historia entera de la región, sus esplendores, sus conflictos, sus transformaciones, su asombrosa capacidad de sobrevivir a todos ellos y de seguir en pie, más rico y más complejo con cada capa que se le añadía. Conviene subrayar algo importante para no caer en malentendidos. Esta superposición de estilos no encierra ningún secreto oculto ni ninguna intención misteriosa. Es, sencillamente, lo que le ocurre a un edificio que permanece en uso durante más de 1000 años, atravesando el ascenso y la caída de distintos poderes. Cada época que lo utilizó lo modificó a su manera, según su gusto, su técnica y su fe. Reparó lo que estaba dañado, añadió lo que le pareció necesario, embelleció lo que quiso hacer suyo. La multiplicidad de Chand Baori no es un enigma que resolver, sino el rastro natural del tiempo sobre una obra viva. Leer sus capas es leer los siglos, uno tras otro, escritos en arenisca. Recojamos ahora el hilo que quedó tendido al comienzo, el de aquellos arcos que no encajaban con el resto, y démosle su pleno sentido. Aquella galería de estilo distinto que corona una de las caras del pozo no es una incoherencia ni un error. Es la firma de la época mogol sobre una obra mucho más antigua, la prueba visible de que Chand Baori pasó por muchas manos a lo largo de su existencia. Los conquistadores que llegaron a esta tierra dañaron una parte de su decoración, pero también le regalaron una corona nueva. Y así, el edificio que hoy contemplamos es el fruto de ese largo diálogo entre destrucción y creación, entre tradiciones enfrentadas que, con el tiempo, quedaron fundidas en una misma estructura. Y de este modo, lo que empezó siendo un pozo hindú excavado para sobrevivir a la sequía, terminó convertido en un testimonio de casi 1000 años de historia india, con sus glorias y sus tragedias grabadas en la piedra. Chand Baori sobrevivió a las incursiones, a las conquistas, a los cambios de dinastía y de estilo, y salió de todos ellos transformado, pero en pie. Sin embargo, el mayor peligro para su existencia no vendría de las guerras ni de los conquistadores. Vendría, mucho más tarde, de algo aparentemente inofensivo, de una nueva forma de entender el agua, la higiene y el progreso, que estuvo a punto de condenar al olvido a estos pozos extraordinarios que durante más de 1000 años habían mantenido con vida a media India. Imagina el fondo del pozo en silencio. No el silencio fresco del amanecer, cuando bajaban las primeras figuras con sus cántaros, sino un silencio distinto, más pesado, más definitivo. Las escaleras siguen ahí, intactas, con sus miles de peldaños dibujando el mismo patrón hipnótico de siempre. Pero ya nadie baja por ellas. El agua del fondo se ha vuelto turbia, quieta, cubierta de polvo y de restos. Las galerías donde antes se reunían las familias para huir del calor están vacías. Durante generaciones, este lugar fue el corazón palpitante de la aldea, y luego, poco a poco, dejó de latir. El pozo que había mantenido con vida a la comunidad durante más de 1000 años
cayó en el abandono y en el olvido. Aquí aparece un giro que desconcierta, porque contradice toda lógica aparente. Una estructura que había funcionado a la perfección durante más de un milenio, que había resuelto el problema del agua en una de las tierras más secas de la India, que había servido de refugio, de punto de encuentro y de espacio sagrado, fue apartada de la vida cotidiana. No la derribó ninguna guerra, no la destruyó ningún cataclismo. Lo que la condenó fue algo mucho más silencioso y, en apariencia, más benigno. Una nueva idea sobre el agua y la higiene, llegada de la mano de un nuevo poder. La historia de por qué Chand Baori enmudeció es la historia de cómo el progreso, con las mejores intenciones, puede borrar un saber de siglos. Para comprenderlo hay que situarse en la época del dominio británico sobre la India, que se extendió a lo largo de los siglos XIX y comienzos del XX. Las autoridades coloniales miraron aquellos pozos escalonados con desconfianza. Desde su punto de vista, un gran depósito de agua abierta, al que descendían multitudes, en el que la gente se bañaba, sacaba agua y se reunía, era un foco de enfermedades, un criadero de gérmenes. Bajo los criterios de higiene que traían consigo, aquellas aguas quietas y compartidas resultaban insalubres, peligrosas, y así, en muchos lugares, se desaconsejó o se impidió su uso. Lo que durante 1000 años había sido sinónimo de vida pasó a considerarse, de pronto, una amenaza para la salud. Detengámonos en esa transformación, porque encierra una ironía profunda. No es que los pozos hubieran dejado de funcionar. Seguían recogiendo el agua, seguían ofreciendo frescor, seguían siendo prodigios de ingeniería adaptados con precisión a su entorno. Lo que cambió no fue el pozo, sino la manera de mirarlo. Bajo una lógica nueva, la del agua canalizada, entubada, tratada y distribuida a domicilio, aquel sistema antiguo de descender a por agua parecía primitivo, sucio, superado. La modernidad traía consigo tuberías y bombas, grifos y depósitos cerrados. Y frente a esa promesa de comodidad y limpieza, el viejo Baori escalonado, con su multitud de peldaños y su agua expuesta al aire, quedó relegado a la categoría de reliquia del pasado. Conviene ser justos con esta historia y mirarla desde varios ángulos, sin simplificarla. La llegada del agua entubada y de los sistemas modernos de abastecimiento supuso, en muchos aspectos, una mejora real. Reducía ciertos riesgos sanitarios, facilitaba el acceso al agua, aliviaba a las mujeres del esfuerzo diario de acarrearla escalón a escalón. No todo en aquel cambio fue pérdida, pero junto a esas ventajas se perdió también algo valioso que costaría siglos recuperar: el conocimiento acumulado en aquellas estructuras, la sabiduría hidráulica que representaban, el papel social y comunitario que desempeñaban. Al sustituir el pozo por la tubería, se ganó comodidad, pero se abandonó todo un sistema de gestión del agua profundamente adaptado a la aridez de la tierra. A este cambio de mentalidad se sumó otro factor decisivo, más callado pero igual de determinante. Durante siglos, estos pozos monumentales se habían construido y mantenido gracias al patrocinio de reyes, de familias poderosas, de comunidades que consideraban un deber sagrado y social garantizar el agua. Levantar un Baori era un acto de prestigio y de piedad, pero a medida que el mundo cambiaba, ese mecenazgo se fue apagando. Ya no se erigían nuevos pozos escalonados, y los antiguos, sin nadie que asumiera su cuidado, empezaron a deteriorarse. El agua se estancó, el fango se acumuló en el fondo, el nivel freático descendió por otras causas, y muchas de aquellas obras extraordinarias se llenaron de tierra, de basura, de olvido. De los innumerables pozos que un día salpicaron el oeste de la India, solo una fracción sobrevivió en pie. Detengámonos en lo que significó ese abandono a gran escala, porque va mucho más allá de Chand Baori. Se calcula que en su momento de esplendor existían muchos miles de estos pozos repartidos por el subcontinente, y que hoy sobreviven apenas unos pocos miles, una parte muy pequeña de lo que hubo. El resto se perdió, cegado, derruido, sepultado o simplemente borrado del paisaje y de la memoria. Con cada pozo que desaparecía, se esfumaba también un fragmento de conocimiento, una solución local afinada durante generaciones, una respuesta al problema del agua que había funcionado durante siglos. El olvido de los pozos escalonados fue, en el fondo,
el olvido de toda una manera de convivir con la escasez, sustituida por una confianza total en las nuevas tecnologías del agua. Recojamos ahora el hilo que quedó tendido al comienzo, el de aquel fondo silencioso y turbio donde ya nadie bajaba, y démosle su pleno sentido. Aquel silencio no era el de un edificio que hubiera fracasado, sino el de un edificio que había sido dejado atrás. Chand Baori enmudeció no porque dejara de servir, sino porque el mundo a su alrededor decidió que ya no lo necesitaba. Las autoridades coloniales lo juzgaron insalubre, las tuberías modernas lo volvieron innecesario, y el fin del antiguo mecenazgo lo dejó sin quien lo cuidara. Tres fuerzas distintas, ninguna de ellas violenta, se combinaron para apagar el pulso de un pozo que había latido durante más de 1000 años. La geometría seguía intacta. Lo que se apagó fue la vida que la recorría. Y sin embargo, este no fue el final de la historia, sino su punto más bajo, el fondo del que aún podía remontarse. Porque aquellos escalones abandonados guardaban demasiada belleza y demasiada inteligencia para permanecer olvidados para siempre. Chand Baori había sobrevivido a las incursiones, a las conquistas, a los cambios de estilo y de fe. Ahora sobreviviría también al olvido. La misma geometría que había desconcertado a cuantos se asomaban a su borde estaba a punto de encontrar una segunda vida, muy distinta de la primera, en un mundo que empezaría a mirar de nuevo hacia estas obras extraordinarias y a preguntarse, con creciente urgencia, ¿qué sabían sus constructores que nosotros habíamos olvidado? Vuelve por última vez al borde del pozo, al mismo lugar donde empezó este recorrido. La vista cae de nuevo en picado por las hileras de piedra, se pierde en el patrón de rombos, tropieza en las diagonales que suben y bajan a la vez. Es exactamente la misma imagen que desconcertaba al principio. Aquella escalera imposible que parecía tallada por la mano de un artista obsesionado con la geometría. Pero ahora la mirada es distinta. Ahora, cada línea tiene un porqué. Cada escalón cuenta una historia de agua, de calor, de esfuerzo y de fe. Lo que al comienzo parecía un enigma indescifrable se ha convertido en algo comprensible y por eso mismo aún más admirable. Y es el momento de responder, por fin y del todo, a la pregunta que ha latido bajo cada parte de esta historia. Se preguntó al principio por qué alguien construiría un pozo del tamaño de un palacio, hundiéndolo 13 pisos bajo tierra, y quién bajaba cada día por esos 3500 escalones. Ahora la respuesta está completa, y es tan sólida como la propia arenisca. Se construyó así porque el agua, en esta tierra reseca, se retiraba hacia las profundidades a lo largo del año, y solo un edificio que descendiera con ella podía garantizar el acceso en cualquier estación. Se le dio forma de pirámide invertida para recoger la lluvia, concentrar el agua y protegerla de la evaporación. Se le tejió esa geometría de rombos para permitir el paso simultáneo de mucha gente y facilitar la construcción. Y bajaban por sus escalones, cada día, las mujeres de la aldea, las familias que huían del calor, los peregrinos y viajeros que buscaban agua y sombra. No hay misterio en el fondo del pozo, hay inteligencia, necesidad y siglos de sabiduría acumulada. Conviene detenerse en algo que recorre toda esta historia y que merece decirse con claridad. En ningún momento hizo falta recurrir a lo inexplicable para asombrarse ante Chand Baori. No hicieron falta civilizaciones perdidas, ni conocimientos imposibles, ni secretos ocultos a la mirada común. El asombro que produce este lugar nace, precisamente, de comprenderlo. De entender que una comunidad, con las herramientas de su tiempo y una observación paciente de su entorno, fue capaz de resolver un problema durísimo con una elegancia que todavía hoy deja sin palabras a arquitectos e ingenieros. Lo verdaderamente extraordinario de Chand Baori no es que esconda enigmas, sino que sea, de principio a fin, perfectamente lógico. Y que esa lógica alcance semejante belleza. Detengámonos ahora en la segunda vida del pozo, porque su historia no terminó en el olvido. Aquellos escalones que habían enmudecido volvieron a llamar la atención del mundo, aunque por motivos muy distintos a los originales. Su geometría hipnótica, ese patrón que confunde al ojo y fascina a la cámara,
convirtió a Chand Baori en un imán para fotógrafos, viajeros y cineastas. El cine internacional descubrió en él un escenario de otro mundo, un decorado natural que parecía sacado de un sueño o de una pesadilla, y lo llevó a la gran pantalla como imagen de lugares imposibles. De pronto, aquel pozo perdido en una aldea de Rajastán empezó a reconocerse en todo el planeta, no como una obra de ingeniería hidráulica, sino como uno de los espacios más visualmente impactantes de la India. La belleza que había nacido de la pura función encontró, siglos después, una audiencia global. Pero hay una segunda resurrección, más profunda que la fama fotográfica, y es la que da a esta historia toda su vigencia. En las últimas décadas, el mundo ha empezado a mirar de nuevo hacia estos pozos con ojos distintos, ya no como reliquias insalubres ni como curiosidades del pasado, sino como lo que siempre fueron, sistemas sofisticados de gestión del agua, adaptados con precisión a la escasez. En una época marcada por la sequía, por el descenso de las reservas subterráneas y por la creciente incertidumbre climática, aquellos principios que los constructores de Chand Baori dominaban hace más de 1000 años vuelven a resultar valiosos. Capturar la lluvia allí donde cae, almacenarla protegida de la evaporación, devolver el agua al subsuelo para recargar las reservas, confiar en soluciones locales y repartidas en lugar de depender de una única fuente lejana. Todo eso que el mundo moderno había desdeñado se reconoce ahora como una lección de futuro. Y aquí conviene tender un puente hacia una tierra que conoce bien esta misma batalla, aunque la haya librado con otras armas. En las regiones áridas de España, donde el agua siempre fue un bien escaso y precioso, se desarrollaron durante siglos soluciones propias para atesorarla. Los aljibes que recogían y guardaban el agua de lluvia, las cisternas excavadas para resistir los largos veranos, todo un ingenio popular nacido de la misma urgencia que dio forma a Chand Baori. La respuesta técnica fue distinta, moldeada por otro clima, otra cultura y otra historia. Pero el desafío de fondo era el mismo: cómo sobrevivir allí donde el agua falta durante gran parte del año. Contemplar el pozo de Avaneri desde esa perspectiva permite reconocer en él no algo ajeno y exótico, sino una variante de una lucha profundamente humana y universal, la de arrancar a una tierra seca el agua necesaria para vivir. Detengámonos, ya casi al final, en lo que Chand Baori representa cuando se abarca su historia entera. Este pozo sobrevivió a las incursiones que destruyeron el templo de la diosa. Sobrevivió a las conquistas que dañaron sus esculturas y, a la vez, lo coronaron con arcadas de otro estilo. Sobrevivió al olvido que lo condenó al silencio durante generaciones. Y sobrevivió, por fin, hasta ser reconocido como uno de los grandes prodigios de la ingeniería antigua. A lo largo de más de 1200 años ha resistido guerras, cambios de fe, desprecios y abandonos, y ha salido de todos ellos en pie, con su geometría intacta. Pocas obras humanas encarnan con tanta fuerza esa capacidad de perdurar, de atravesar los siglos guardando en cada piedra la memoria de todo lo vivido. Recojamos para cerrar el hilo que quedó tendido al principio de todo, el de aquella escalera imposible que desafiaba la mirada. Ya sabemos que no es imposible en absoluto, es una escalera profundamente posible, razonada hasta el último peldaño, nacida del encuentro entre la necesidad más elemental y una inteligencia constructiva excepcional. Su apariencia de ilusión no esconde ningún truco, esconde, simplemente, la solución perfecta a un problema real. Y quizá ahí resida la lección más honda de Chand Baori, que lo verdaderamente asombroso no siempre se oculta en lo inexplicable, sino que a menudo se revela en lo que, al comprenderlo, resulta aún más grande de lo que parecía. Un pozo que baja donde todo lo demás sube, y que al hacerlo se convirtió en una de las geometrías más hipnóticas jamás creadas por la mano humana. Hasta aquí este viaje al fondo de Chand Baori, el pozo que persiguió al agua hasta las entrañas de la tierra. Si has disfrutado descendiendo conmigo estos 13 niveles de historia, te agradezco de corazón que dejes tu me gusta y te suscribas al canal, para seguir explorando juntos las grandes obras que la humanidad talló en piedra.